Hoy, Matt Armstrong condujo un Bugatti Chiron por primera vez en su vida. No un piloto de pruebas de fábrica, no un técnico de Bugatti, nadie con autorización del fabricante, el mismo fabricante que declaró imposible esta reconstrucción. Matt Armstrong, primera conducción de su vida, en un coche que estaba partido en dos hace 14 meses. Y en esa sola conducción, todos los sistemas que esta reconstrucción había tocado fueron puestos a prueba simultáneamente. El soporte de montaje de la caja de cambios que Bob soldó en un taller de carrocería en Miami. Los radiadores construidos con núcleos de Honda Civic. El circuito de refrigeración llenado a las 3 de la mañana. La barra frontal de impacto que Bob reconstruyó en 60 horas sin una sola medida de un original intacto. Todo ello, sin probar bajo carga real hasta ese momento. Al final de este vídeo, voy a explicarles lo que realmente significó técnicamente cada momento de esa conducción. Lo que Matt estaba sintiendo cuando dijo que la sangre abandonaba su cuerpo. Y la única cosa que encontró después de la conducción que significa que esta historia aún no ha terminado. Pero primero, el momento antes de la conducción del que casi nadie está hablando. Antes de que Matt pudiera conducir, la prueba del refrigerante tenía que funcionar. Y estuvo a punto de no hacerlo. Bob reconstruyó el radiador, le hizo una prueba de presión y resistió. Lo instaló en el coche y luego llenó al vacío todo el sistema de refrigeración pasada la medianoche. 39 litros introducidos en el circuito mediante presión negativa. Entonces apareció refrigerante en el suelo. No provenía del radiador reparado. Provenía de un soporte que Bob acababa de modificar. Un agujero diminuto, creado cuando movió un conector 5 milímetros para corregir una incompatibilidad de tamaño con el nuevo núcleo. La prueba de vacío no lo detectó. La prueba de presión tampoco. Solo el refrigerante real, llenando el sistema por gravedad, lo reveló. Bob no estaba allí. Matt intentó soldarlo él mismo con TIG, aluminio, algo que nunca antes había soldado. Practicó con piezas de desecho. Pensó que lo había conseguido. Hizo una prueba de presión. Seguía perdiendo. Su propia conclusión. Algunas cosas es mejor dejarlas en manos de profesionales. Bob regresó. Lo arregló en minutos. Hicieron otra prueba de presión. Resistió, se añadió el refrigerante. El motor arrancó. La temperatura comenzó a subir, 48 grados Fahrenheit, luego 90, luego 194. Los ventiladores se activaron. La temperatura volvió a bajar y se estabilizó en 92 grados Celsius. Y Matt dijo en voz baja, creo que los radiadores del Honda Civic han funcionado. Esto es lo que esa temperatura estabilizada confirmó realmente. Porque la mayoría de la gente que lo veía sintió alivio sin entender lo que se estaba demostrando. Tres cosas al mismo tiempo. Primero, la conducción sin refrigerante de Alex no destruyó los sellos de la bomba de agua. Ese era el temor. Varias bombas de agua, cada una potencialmente dañada por funcionar en seco. Si siquiera uno de los sellos hubiera fallado, el refrigerante habría entrado en el aceite. La varilla de medición lo habría mostrado. La temperatura habría seguido subiendo más allá del punto de activación de los ventiladores sin volver a bajar. Bajó. Los sellos resistieron. Segundo, los radiadores de Bob funcionan a temperatura operativa. Hacer una prueba de presión a temperatura ambiente te dice que las soldaduras resisten a temperatura ambiente. Los ciclos térmicos bajo carga te dicen si el aluminio se expande y contrae correctamente. El hecho de que la temperatura se estabilizara en 92 grados y se mantuviera confirmó que los 10 radiadores estaban transfiriendo calor según lo diseñado. Núcleos de Honda Civic, tanques finales de aluminio hechos a mano, herramientas Harbor Freight, manteniendo un motor W16 a temperatura operativa. Tercero, el llenado al vacío a las 3 de la mañana estaba completo, sin bolsas de aire, sin cavidades atrapadas causando puntos calientes locales. El llenado funcionó. 3 confirmaciones, una sola lectura de temperatura. Pero aquí está lo que la prueba del refrigerante no confirmó. Y esto es exactamente en lo que Matt estaba pensando cuando dijo que tenía miedo antes de subirse al coche. La prueba de temperatura confirmó el sistema de refrigeración del motor. No confirmó el soporte de montaje de la caja de cambios bajo carga. Bob soldó ese soporte, mejoró el diseño de fábrica, rellenó las cavidades de fundición y estampó su nombre en él. Matt dijo que era mejor que el original de fábrica.
Pero un motor funcionando al ralentí no es lo mismo que un motor funcionando bajo aceleración. El soporte de montaje de la caja de cambios soporta las cargas de torsión de un W16 que produce 1200 Nm. Al ralentí, esas cargas son mínimas. Bajo aceleración, son significativas. Matt lo sabía cuando dijo, casi para sí mismo, mientras el coche ya estaba en movimiento. Literalmente, el coche estaba partido por la mitad, y ahora estoy intentando volver a separarlo conduciéndolo. No estaba bromeando. Era consciente de que la primera conducción era la primera prueba estructural real de la soldadura de Bob, que las fuerzas que atravesaban ese soporte durante la aceleración eran precisamente las fuerzas que la soldadura había sido diseñada para resistir, y que nada, ni una prueba de presión, ni el ralentí, ni una herramienta de diagnóstico, podía confirmarlo hasta que el coche realmente se moviera. Antes de contarte lo que Matt encontró cuando revisó el soporte después de la prueba de manejo, hay algo más que se estaba probando simultáneamente. Algo que Bob construyó en 60 horas sin una sola medida de un original intacto: la barra de impacto frontal. Todas las personas a las que Matt consultó sobre reconstruirla dijeron lo mismo: demasiado difícil. No se puede hacer sin escanear un original sin daños. No sabemos cómo se supone que debe verse. No podemos replicar la geometría. Varios propietarios de Chiron incluso ofrecieron llevar sus coches a Miami, pero nadie permitió que Matt desmontara su coche lo suficiente como para acceder realmente a la barra de impacto. El original dañado estaba, en palabras de Matt, absolutamente destrozado. Era difícil saber siquiera cómo había sido antes del impacto. Bob llevó el componente destruido a su taller mecánico. 60 horas después, devolvió una barra de impacto. El mismo grado de aluminio que el original de Bugatti. Todos los puntos de montaje en posición. Cada remache roscado instalado. Cada rosca cortada. La curva específica de la estructura en forma de herradura que define la geometría frontal del Chiron, replicada a partir de una pieza que había sido destruida en un choque a alta velocidad. Cuando Matt la vio, su reacción fue espontánea. ¿Cómo has hecho eso? No puede ser. Mira la curva. Literalmente igual. Eso es una locura. Los agujeros de los pernos se encajaron a la primera. Y aquí está la razón por la que eso importa más allá de lo obvio. La barra de impacto no es solo estructural. Es el punto de montaje de los sensores de choque. Los sensores que indican a los airbags cuándo desplegarse, cuáles activarse y en qué secuencia. Bob reconstruyó esa barra a partir de un original destruido, sin medidas, en 60 horas. Los sensores de choque de origen Porsche que Matt comparó para adaptarlos al sistema del Chiron se montaron en ella, se conectaron y funcionaron. Uno de los dos códigos de fallo restantes del airbag desapareció después de instalar la barra de impacto y conectar los sensores. La reconstrucción de Bob, hecha a base de intuición y aproximaciones, produjo un componente crítico para la seguridad que el propio sistema de diagnóstico del coche aceptó como correcto. Ahora, la prueba de manejo en sí. Matt conectó la batería, 4 terminales, 2 positivos y 2 negativos, bajo el monocasco de carbono. Bajó el coche del elevador. Se subió, sin parabrisas. Un código de fallo todavía en el tablero. Alex en otro continente. Matt puso el coche en marcha. Su descripción. Literalmente suena como si estuviéramos en un avión a reacción. Luego, movimiento. Las 4 ruedas girando. La caja de cambios que Bugatti había presupuestado en 300.000 libras para reparar, funcionando. El soporte de Bob resistiendo. El sistema de refrigeración manteniendo la temperatura. El escape Valvetronic personalizado produciendo un sonido que, incluso a través de una grabación de teléfono, hace que la gente deje de deslizar la pantalla. Entonces Matt pisó el acelerador de verdad. Puedo sentir como la sangre se me va de los pies. Mi cuerpo. Jesús. Eso es rapidísimo. 1600 caballos de fuerza. Un coche que estaba partido en dos hace 14 meses. Conducido por primera vez por la persona que lo reconstruyó. Mientras conducía, los códigos de fallo comenzaron a desaparecer del tablero por sí solos. Control de tracción, apagado. Advertencia de dirección, apagada. El coche reconociendo, a través del acto de conducirlo, que los sistemas que había estado marcando realmente funcionaban. Algunos fallos solo desaparecen bajo carga. El coche tenía que moverse para confirmar lo que las herramientas de diagnóstico no podían confirmar estando detenido. Matt ya lo sabía, por eso condujo a pesar de los códigos restantes, porque el coche necesitaba moverse para mostrarle que quedaba por reparar. Después de la prueba de manejo, Matt inspeccionó la soldadura de Bob en el soporte de montaje de la caja de cambios. Sus palabras: todo se ve perfecto.
sin movimiento, sin grietas, sin separación. Hace 14 meses, ese soporte tenía una fractura que, según Bugatti, requería ser reparada en sus instalaciones. Bob lo soldó en un taller de carrocería en Miami con herramientas importadas. Sobrevivió a un Chiron acelerando con suficiente fuerza como para drenar la sangre de las extremidades del conductor. Los radiadores, sin fugas después de la prueba de conducción. 10 núcleos de Honda Civic, tanques de aluminio personalizados, soldaduras hechas con herramientas de Harbor Freight, superaron su primer ciclo térmico completo bajo carga. La temperatura se mantuvo estable en todo momento, sin picos, sin anomalías. La caja de cambios cambió de marcha suavemente en todas las relaciones. Era la primera vez que funcionaba bajo carga real en carretera desde el accidente. Quedaba un problema, un sensor, atrapado entre las secciones del chasis cuando el coche fue reensamblado, retorcido fuera de posición, atascado. Para acceder a él, puede que el coche tenga que separarse parcialmente otra vez. No completamente, no una separación total del chasis, pero sí lo suficiente para crear el espacio necesario y liberarlo. Después de todo, después de la prueba del sistema de refrigeración, de la barra de impacto, de la primera conducción, queda un último pequeño capítulo antes de que este coche esté terminado. Matt Armstrong condujo un Bugatti Chiron, el coche que Bugatti dijo que no podía reconstruirse fuera de sus instalaciones. El coche cuyo VIN fue bloqueado en todos los concesionarios del planeta. El coche sobre el que el CEO hizo un vídeo. Funcionó. El soporte pasó la prueba. La barra de impacto pasó la prueba. Los radiadores pasaron la prueba. La caja de cambios pasó la prueba. Un sensor necesita ser recolocado. Después de eso, códigos de fallo borrados, BCM reiniciado, pintura, IVA, matrícula. Y entonces Matt Armstrong sacará conduciendo un Bugatti Chiron matriculado ilegal para carretera desde un taller en Miami. Frente a Bugatti, documentado, permanente, en YouTube. El sensor es el último obstáculo mecánico. Todo lo que viene después es papeleo. La meta está más cerca que nunca.